Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis de las 8:45 junto a Cristian Castillo. Hoy domingo por la noche, totalmente en vivo, tendremos una larga entrevista. Cristian, buenas noches, un gusto. Don Mariano, buenas noches, un domingo tranquilo. Hoy fue un domingo sin mayores sobresaltos. Bueno, esperamos que nos depara la semana. Pero dentro de los temas de la semana que nos viene está de que ya el Congreso de la República tomó la decisión de abrir una tercera sesión los días miércoles, entre la del martes y la del jueves, que se utilizarán para temas de las interpelaciones que están en curso y otras próximas que también ya fueron solicitadas por diferentes diputados. Y por lo tanto, según la ley orgánica del organismo legislativo, se abre una tercera los miércoles y esta tiene la posibilidad de conocer y avanzar en la agenda legislativa. Pero bueno, hoy lo que nos ocupará del Congreso y de esa apertura de una nueva sesión es qué van a tratar. Hay muchos temas que se han ido rezagando, temas que han aparecido, que han aflorecido, por ejemplo, temas estructurales que no se tocan y la famosa ley de emergencia para atender la pandemia 2019, COVID-19, mostró que hay temas en servicio civil, en compras del Estado, en adquisiciones y en otros temas que impiden que el Estado sea más ágil, más eficiente, más transparente. La última gran reforma a la ley de contrataciones del Estado se dio en el año 2016, que mostró ser un rotundo fracaso. Así que sobre estos temas hablaremos con nuestros dos invitados, la ingeniera María Carmen Aceña, investigadora asociada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, y con el licenciado Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es, ambos buenas noches, bienvenidos, gracias por atender la llamada de Canal Antiguo. Buenas noches, Mariano, buenas noches, Cristian, un gusto estar con ustedes. Cristian, por favor. Licenciada Aceña, bienvenida. Para iniciar esta conversación, usted ha acompañado en los últimos años pues monitoreos del Congreso de la República. ¿Cómo evalúa este año y medio, un poquito más, de la novena legislatura? ¿Cuáles han sido los aciertos y cuáles están siendo los elementos que mantienen una agenda tan lenta y tan poco productiva? Pues mire, Cristian, lo que nosotros hemos visto es que, por ejemplo, una pandemia es un gran desafío, pero a pesar de la pandemia, el número de sesiones y el número de presencia de los diputados no ha sido distinta a otros años. De hecho, pues nosotros en el último documento que hicimos del semestre, pues pudimos ver que prácticamente la presencia de los diputados está alrededor de 80% y pues las sesiones se llevan a cabo, como podemos ver, ya tenemos al día de hoy más de 56 sesiones y tenemos 11 decretos. Lo que tal vez ha sido difícil en época de pandemia es pues el trabajo de las comisiones. Sin embargo, el año pasado el Congreso ya en la Junta Directiva se hicieron 2 acuerdos donde se pueden realizar las comisiones de trabajo por medio virtual, y hay todo un reglamento que a nuestro pues parecer es una buena idea y que se podría empezar a trabajar y a que estas reuniones realmente todos los guatemaltecos tengamos acceso, porque no todas las comisiones están usando este instrumento virtual. Porque recordemos que vamos a tener buenas iniciativas siempre y cuando tengamos realmente trabajo en las comisiones. A nuestro criterio sí hay muchas comisiones, porque en el estudio que nosotros entregamos en junio, lo que encontramos es que habían 20 comisiones que no habían recibido ninguna iniciativa de ley. Y si uno ve, digamos, los temas más importantes que se han tocado en este año y medio, pues yo le diría que el primer tema pues ha sido la pandemia, y tal vez en segundo pues tenemos el tema de la reactivación económica en los últimos 6 meses. Y por último pues está el tema de las interpelaciones, ¿verdad? Que a pesar de que pues sabemos que es sano que el Congreso interpele a los ministros, a veces estas interpelaciones se alargan. Por eso estamos de acuerdo con lo que decía Mariano, que se abra un día más para que se hagan las interpelaciones, pero lo que vimos con la del ministro de Gobernación es que a pesar de que estaba agendado, no necesariamente pues se pasaba al ministro
al Pleno. Y eso pues prácticamente lo que hace es que por un lado pues le quita el tiempo al ministro y por el otro lado no se toma la decisión de una manera rápida, ¿verdad? De hecho, para decidir el voto de desconfianza del ministro también se tomó un número de meses. Pero al final pues vamos a ver el próximo, tal vez 3, 4 meses, el próximo trimestre, que posiblemente la agenda va a estar centrada en el presupuesto, en algunas interpelaciones y pues esperamos que este cambio que se hizo a la ley de contrataciones temporal para poder hacer las compras de salud sea el primer paso para darnos cuenta que la ley de contrataciones requiere de verdad una modernización integral. Precisión, lo que quedará para esta semana son 2 sesiones para interpelaciones y una única el miércoles para temas de agenda legislativa. Así que son 2 de interpelaciones y una para otros temas. Licenciado Hurtado, bueno, yo creo que todo el mundo sabe esos parámetros de cuántas sesiones y cuántas leyes, no es algo que realmente en lo personal comparta. Así que entremos a la ley de contrataciones del Estado. Así es, hizo un evento público esta semana donde volvió a colocar sobre la mesa el sistema de adquisiciones, algo que se ha venido trabajando desde hace varios años. Las últimas propuestas ingresaron al Congreso en el año 2019 y de ahí pues como que no avanza. ¿Considera que a partir de esta discusión que se dio por el tema de las adquisiciones del Ministerio de Salud para poder atender la demanda que se tiene por la enfermedad COVID, pudiera abrirse una única o nueva oportunidad para realmente entrarle al sistema de adquisiciones del Estado? Sí, buenas noches, Mariano, Cristian, María del Carmen y todos los televidentes. Sí, en efecto, yo creo que dentro de una valoración integral de este último año y medio, uno de los principales hallazgos, algo que ha sido muy evidente, es la necesidad que el Estado cuente con los instrumentos y con los mecanismos necesarios para poder responder y atender las situaciones excepcionales, las situaciones no previstas de emergencia o de urgencia que se presentan. Y esto definitivamente nos hace voltear a ver cuál es el sistema de adquisiciones, cuál es el sistema de contratación pública que existe, y nos vemos que de entrada, pues en la ley no existe un régimen específico para atender las emergencias, para atender las urgencias. Ahora pues lo hemos visto en la pandemia, pero tenemos que tener mucha claridad que todos los años, por las distintas situaciones, los fenómenos meteorológicos y de todo el tipo que se presentan, cada año se presenta o se produce alguna situación de emergencia, alguna situación excepcional, y el Estado se ve limitado a poder responder con la agilidad, con la transparencia y con la calidad que se necesita. Esto y lo que hemos vivido durante la pandemia, creo que nos abre una ventana de oportunidad para discutir seriamente cómo debe ser un sistema de adquisiciones públicas, que algo muy importante, no debe confundirse que una ley de contratación es una ley de compras, es una ley de transparencia, una ley anticorrupción. Debe garantizar la transparencia, pero sobre todo es un instrumento, es el mecanismo a través del cual el Estado puede adquirir los bienes, obras y servicios que necesita para cumplir su mandato. Por supuesto, con eficacia, con eficiencia, con transparencia y con calidad. Pero el gran error que ha existido en los últimos años ha sido querer concebir la ley de contrataciones como una ley anticorrupción, y por lo tanto cada vez se ha ido adicionando, se ha ido incorporando prohibiciones, y no es una ley para establecer prohibiciones, es una ley para viabilizar las adquisiciones públicas. Así que confiamos que esta experiencia, este duro reto que ha representado la pandemia y la atención de la pandemia, pueda hacer reflexionar y a la sociedad y a los tomadores de decisión sobre la importancia y la necesidad de dar un paso más, contar con un nuevo sistema de adquisiciones públicas. El debate del sistema de compras y contrataciones del Estado se ha dado en la última década, por lo menos, y uno de los puntos que más se critica de la ley es que sirve para comprar lápices y armamento pesado para el ejército, es decir, la gama
de adquisiciones públicas realmente es muy amplia y esta ley no tiene la capacidad de garantizar adquisiciones oportunas, sobre todo en hechos en donde se hace urgente la adquisición de bienes y servicios por fenómenos naturales, por pandemia, por actividades en el Estado inesperadas. ¿Qué es lo que toca con la ley? ¿Hacerle nuevos parches a esta ley o tener una discusión mucho más amplia y profunda de, como ya se ha puesto sobre la mesa, un sistema de adquisiciones para el Estado? Sí, es muy importante lo que dijo Pablo, ¿verdad? Yo creo que nuestro arreglo institucional es el que ha fallado, tanto las contrataciones de las personas como de los bienes y como de las obras públicas. Yo considero que, como bien dijo Pablo, se necesita realmente hacer una reforma integral, una reforma de adquisiciones y obviamente pues dividir estos bloques, porque no es lo mismo pues hacer obra pública que comprar bienes para un ministerio. Por eso es muy importante sí que si se va a hacer una reforma sea integral y no se parche más esta que tenemos, porque esta que tenemos realmente lo que ha venido siendo, como bien dijeron ustedes, es una ley que lejos de que sea motivación de ejecutar, prácticamente pone una serie de bloques para que los funcionarios no ejecuten. Y lo que nosotros necesitamos es que el Estado ejecute los recursos, claro, con transparencia, y algo muy importante es con rendición de cuentas y con un presupuesto por resultados. Porque lo que vemos es que cuando uno ve un presupuesto por resultados, pues lo que quisiéramos es que los ministerios se pongan metas, pero lo que vemos también es un presupuesto por actividades, o sea, el activismo, no los resultados. Entonces yo creo que el arreglo institucional va en un sistema de adquisiciones moderno, un sistema de contratación de personal basado en el mérito de primer nivel y también una ley de presupuesto, porque si hemos visto lo que ha pasado en los últimos 2 años, prácticamente el presupuesto se ha heredado y eso tiene una serie de desafíos. Ahorita que viene la discusión del pues tendríamos que ver cómo nosotros hacemos esta propuesta institucional de reformas para modernizar el país. Considero que después de los acuerdos de paz se tenía una agenda de modernización del país, pero a raíz de los diferentes gobiernos y de diferentes pues años, lo que podemos ver es que ya cuando el Congreso creció mucho, cuando se tienen 19 bloques, un ejecutivo muy débil, es muy difícil hacer reformas. Entonces, sí tenemos que pensar en nuestra reforma institucional de manera integral. 57, 92, el 92 muestra el año en que fue aprobado, ha sufrido 27 reformas desde que ha estado en vigencia. Más allá de la necesidad de incorporar un capítulo, un título referente a estados de excepción o de emergencia en un sistema de adquisiciones, ¿cuáles serían a su criterio elementos sustantivos que debería de incluir? Porque de su respuesta anterior entendería que usted sugiere que también habría que reformar o emitir una nueva ley orgánica del presupuesto y ya sea derogar el 101.97 o reformar el 101.97. Tal vez ahí nos lo explica mejor. Le escuchamos. Ingeniera Seño. Perdón, si me permite por favor. no escuché bien, pero a ver, yo creo que es importante que cualquier abordaje para fortalecimiento del Estado, para lograr que el Estado cumpla sus fines, tenemos que verlo en forma integral. Justamente como Mariano indicaba hace un momento, la cantidad de reformas, y María del Carmen también hacía relación, es como ir poniendo situaciones coyunturales que no permiten ver el panorama integral. De esa cuenta es que se hace necesario pues ver qué es lo que se necesita para que el Estado pueda cumplir de mejor manera sus fines, pueda cumplir su mandato, que pueda comprar lo que necesita y eso comprarlo conforme la naturaleza y las necesidades
que van existiendo. Justamente hay una cantidad de bienes, de suministros que se adquieren casi exactamente la misma cantidad todos los años. ¿Por qué cada vez hay que estar haciendo nuevos procesos y nuevos procedimientos largos, engorrosos, hasta con mucho riesgo de prácticas no transparentes, si ya se sabe lo que se va a comprar? Todos, más de alguna vez, hemos comprado algo en línea utilizando las tecnologías de información y comunicación. Ahí ya se conocen los precios, ya se conoce, pues se tiene toda la información de los productos. Podrían implementarse, como ya ha sucedido en otros países, catálogos en donde estén ya previamente registrados quiénes son los proveedores, cuáles son los precios, y las entidades solo compran. Y con eso se quita buena parte de esas adquisiciones ordinarias, rutinarias, ¿verdad? Luego otro tema es, y esto puede sonar disruptivo, pero ¿por qué es la cantidad de la adquisición, el monto de la adquisición, lo que determina qué modalidad se va a utilizar? Debe ser la naturaleza. ¿Qué es lo que debo comprar? No se puede dar el mismo tratamiento a la construcción de un puente que a la adquisición de medicamentos. Son bienes y obras de diferente naturaleza. Sin embargo, si seguimos únicamente el criterio del precio, del costo, pues probablemente vamos a seguir el mismo procedimiento para dos bienes de naturaleza totalmente diferente. Esto como grandes elementos en cuestión de adquisiciones. Luego, ¿qué otro elemento, qué otra condición? ¿Quién va a llevar a cabo esas acciones? No solo en las adquisiciones, sino en la prestación de los servicios públicos y más. Y ahí traigo a colación lo que María del Carmen mencionaba también, el servicio civil, el personal, el recurso humano, el talento humano que se va a encargar de asegurar ese cumplimiento de las metas del Estado. Por eso no podemos ver únicamente adquisiciones sin pensar en el tema de servicio civil. Y todo ello, como bien lo planteaba María del Carmen, dentro de un contexto de la ejecución presupuestaria, los recursos con los que cuenta el Estado para poder cumplir esos fines. Ahora, ingeniera Aceña, realmente las reformas del 2016, en su mayoría, todas fracasaron. Unas reformas promovidas a partir de la caída del gobierno del Partido Patriota en el 2015, muy emotivas, con mucho apoyo ciudadano, pero en términos técnicos la mayoría de las reformas pésimas y ya en la práctica, en la aplicabilidad de la norma, fallidas. La novena legislatura, el actual Congreso de la República, recibe el reto de poder reformar lo mal reformado en el 2016. Y para hacer un recuento rápido, aparte de la ley de compras y contrataciones, se modificó la ley electoral y de partidos políticos, la ley orgánica del Congreso de la República, la ley orgánica del Ministerio Público, y todas estas requieren nuevamente hacerle reformas por la pésima intervención que reciben en el 2016. Para ir abordando otros temas, ¿cómo ve la posibilidad y la necesidad de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos ya de cara al proceso electoral 2023? Precisamente, Cristian, nosotros acabamos de terminar un análisis en Congreso Eficiente sobre la ley electoral, y el problema que tenemos con esta ley es que al final sigue siendo parchada por los mismos partidos políticos. Consideramos que pues, la ley electoral fue la primera ley después de la Constitución de la República, y también ha sufrido muchos cambios sin tener una visión integral. Entonces, tal vez lo primero es que hay que superar esas como lagunas que quedaron en la ley electoral anterior por hacerlo de forma express. Yo considero que el Congreso, con esta forma de hacer estas mesas y de escuchar a todos, muchas veces puede perder el tema de lo técnico, de lo integral y de lo legal. Porque lo que hemos visto nosotros, que hemos participado en varias de estas mesas, es que no se abordan los temas de manera técnica, sino que es solo político. Yo considero que el Congreso es una institución política y esto es su mandato, pero ahí la importancia de tener equipos dentro del Congreso que tengan toda una trayectoria legal, técnica, y por ejemplo, si es un tema muy específico como son las contrataciones o es el tema presupuestario, pues que se diera la oportunidad de contratar expertos en los temas.
si nosotros vemos las leyes antiguas, prácticamente las leyes se hacían de parte del Ejecutivo, se presentaban como iniciativa de ley. Yo considero que un 80% venían del organismo ejecutivo. ¿Por qué? Porque tenían los equipos y tenían, digamos, en su visión el imaginario del arreglo institucional que requería el país. Estos cambios que se hicieron en el 2016 fue prácticamente de forma express por el temor a la plaza o por el deseo de hacer los cambios rápidos, pero sin embargo, pues lo que vemos es que sí hay que tomarlo en serio como país. Yo considero que hay que hacer un nuevo arreglo institucional, tal vez un nuevo pacto fiscal, muy parecido a lo que pasó con los acuerdos de paz, donde realmente se tomaron varias áreas y en este caso pues sí es una tarea ardua, pero sí habría que considerar contratar equipos técnicos dentro de hacer estas reformas. Inclusive el propio presidente podría tener la iniciativa, aunque ya pudimos ver qué es lo que está pasando, que el Congreso, pues cuando recibe iniciativas del organismo ejecutivo, pues también quiere ponerle su cosecha, pero así funciona. Y con 19 bloques, pues también es un poco complejo. Pero sí es el momento que empecemos a hablar de esa reforma institucional que requiere el país, porque de nada sirve decir hagamos reformas en salud o en educación o en gobernación si realmente nuestro marco institucional no funciona. No funcionan las compras, no funciona el recurso humano, no funciona la planificación, no funciona el presupuesto, no funciona la rendición de cuentas. Entonces, realmente sí hay que repensarlo. Que sea difícil, no lo considero si realmente se premia lo técnico a lo político, pero al final sí se necesita trabajar y ser serios en estos temas, porque seguir parchando lo que está pasando es que realmente el país va para atrás. Ingeniera Seña, detengámonos un momento en el decreto 1748 y cuando lo escuchen, del año 1962, que es la ley de servicio civil que nos rige hoy, que está vigente hoy. Quisiera escuchar de usted, ingeniera Seña, cuáles serían los elementos sustantivos que debería de contener una nueva ley de servicio civil y si a su criterio se tiene que presentar una nueva iniciativa o es posible rescatar algunas de las que se han presentado. Por lo menos yo conozco 4 que en los últimos 10 años han ingresado como iniciativa de ley. Es bien interesante, Mariano, porque nosotros como centro de investigación lo que vimos es que los obstáculos que tiene la ley es la discrecionalidad, que no hay poca competencia, no hay resultados del desempeño del personal, o sea, el personal no se evalúa, ¿verdad? Se ha hecho abuso de la figura de la negociación colectiva y eso a nuestro criterio como centro de investigación es lo medular. De nada nos sirve hacer una nueva ley de servicio civil si lo que está rigiendo al gobierno en general, no solo al organismo ejecutivo ni al legislativo, sino que también a las municipalidades y descentralizadas, son los pactos colectivos de condiciones de trabajo, donde prácticamente está sustituyendo a la ley de servicio civil. Entonces, antes de hacer alguna propuesta de una reforma de una ley de servicio civil, tenemos que contemplar estos pactos colectivos y ponerle límites, porque lo que podemos, por ejemplo, en el tema educativo, que es el que más conozco, prácticamente en los últimos 10 años ya no hay una carrera de docente, lo que hay es una negociación con el sindicalista. Entonces no podemos nosotros como país tener este arreglo institucional si no se revisan los pactos colectivos. También nosotros creemos que hay que evaluar la Oficina Nacional de Servicio Civil, hay que darle un papel mucho más fuerte y también crear y administrar el Registro Nacional de Trabajadores del Sector Público, porque esto es deficiente. Profesionalizar a los empleados y obviamente pues una nueva normativa. Nosotros creemos que se puede con lo que tenemos como ley de servicio civil actualizarla y poder crear la carrera administrativa. Por ejemplo, cuando se contrata a la gente por
por contrato, o sea, por un tiempo definido, pues que sí haya competencia y que hayan ciertas reglas, pero que no solo se contrate a la gente sin un proceso. Entonces esos son como cambios que se pueden hacer, pero definitivamente Mariano y Cristian, y tal vez Pablo me podrá apoyar en esto, si no hacemos un cambio en los pactos colectivos de condiciones de trabajo, muy difícilmente vamos a poder tener nosotros una meritocracia. Ahora, licenciado Hurtado, ya la ingeniera ha puesto sobre la mesa retos que hay con el actual sistema de servicio civil. Pero en una nueva ley o en una reforma profunda del sistema civil guatemalteco, ¿cómo ordenar la casa? Porque tenemos una ley que se le aplica al organismo ejecutivo. Luego descentralizadas, el Congreso, el organismo judicial con su propio régimen de servicio civil, una ausencia absoluta de carrera administrativa municipal. ¿Cómo ordenar el servicio civil nacional cuando hay tanto unidad discrecional que puede contratar sin un ordenamiento específico? Pues justamente lo que se necesita es darle ese enfoque sistémico. Por ejemplo, hoy por hoy son dos grandes rutas las que existen para poder incorporar nuevas personas al servicio público, a las entidades públicas. Y la que más se utiliza no es la del sistema de servicio civil, es la contratación vía servicios profesionales o técnicos. En los distintos renglones presupuestarios, desde los contratos C229, que se fueron estableciendo en las leyes presupuestarias algunas limitaciones, pero también vía la modalidad de consultorías, y esto es materia de la ley de contrataciones del Estado, no de la ley de servicio civil. Y cada vez más, un poco en la línea de lo que María del Carmen planteaba, las autoridades nominadoras, los encargados de contratar, se inclinan más por las opciones de consultoría, de contrato de servicios, porque son más rápidas, más ágiles de poder llevar la incorporación, y dejan de lado el sistema de servicio civil con todas las debilidades que ello conlleva. Entonces, de entrada, un aspecto fundamental es, si vamos a estar frente al tema de cómo incorporar recurso humano que preste sus servicios al Estado, tenemos que darle homogeneidad. Tenemos que dar cierto nivel de homogeneidad para alcanzar esos criterios que garanticen la meritocracia, la carrera administrativa y el adecuado desempeño de los servidores públicos. Creo que ese debe ser uno de los puntos fundamentales y primordiales. Licenciado Hurtado, ya hemos abordado la ley la necesidad de sustituir la actual ley de contrataciones del Estado, ya hablamos de la necesidad de tener que sustituir la actual ley de servicio civil, por ahí se mencionó sin profundizar una posible reforma a la ley orgánica del presupuesto. ¿Qué otra legislación, qué otras normas a su criterio debería estar considerándose para esa reforma integral del Estado de Guatemala? Bueno, definitivamente, cuando hablamos del tema reforma política, no podemos dejar de lado, ya se mencionó también, la ley electoral y de partidos políticos. ¿Por qué? Porque es el primer paso, el primer elemento, la primera fase en donde se traslada esa decisión soberana en quienes son electos para que puedan cumplir con el mandato que les ha sido encomendado. Y de esa cuenta, pues en tanto no se logre reformar el sistema en cuanto a la democratización interna de los partidos políticos, en lograr una mayor representatividad de quiénes son los que llegan a tomar las decisiones y su cercanía con el ciudadano, pues no va a haber un lineamiento, no va a haber una auditoría que permita garantizar cuál va a ser el actuar de estos funcionarios. Entonces yo agregaría de nuevo el tema de la ley electoral y de partidos políticos como un elemento básico y fundamental para poder sentar esas condiciones que permitan pues dar las bases para que el Estado pueda funcionar bien. Me sumo a también lo que ya se ha expresado en otras ocasiones. Es necesario discutir un nuevo pacto fiscal, una actualización del pacto fiscal. ¿Por qué? Porque las necesidades en este país son tan grandes y el Estado necesita tantos recursos que de alguna forma tenemos que lograr un mecanismo que permita al Estado
contar de los recursos que necesita para cumplir sus fines en una forma equitativa, en una forma transparente, en una forma en donde pues todos los ciudadanos contribuyamos con el Estado en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, pero el sistema tributario se ha ido reduciendo a ejercer una fuerte presión hacia un grupo pequeño de contribuyentes, y eso definitivamente no va a permitir que el Estado acceda a los recursos que necesita para todas estas reformas que estamos hablando. Ingeniera Seña, entramos a la etapa final de la entrevista y es importante su evaluación respecto de la correlación de fuerzas en el Congreso, porque en diferentes sectores de la sociedad hay conciencia y hay sinergia de que hay que reformar estas leyes que se han estado discutiendo a lo largo de este programa. Pero en el Congreso pareciera que ni siquiera quieren cumplir con el tema de la elección de jueces, que es un mandato que inclusive tiene ya una orden de la Corte de Constitucionalidad para el mismo. ¿Qué hay que hacer para destrabar la dinámica legislativa de esta 9ª legislatura? Yo regreso a lo que comenté anteriormente y Pablo pues lo secundó, que es realmente hacer un pacto de país. Yo considero que no podemos seguir caminando de la forma como estamos porque estamos retrocediendo. Es muy difícil manejar 19 bancadas, esto es algo nuevo, ¿verdad? Por el resultado de la ley electoral, y cada uno de los bloques pues tiene sus propios, sus propios planes, ¿verdad? Lo que tenemos que llegar es a un común, que es esta reforma institucional que requiere el país. Considero que en los próximos años la ley que se aprobó para poder reducir el número de trámites en el organismo ejecutivo podría ser una buena luz en el sentido que va a revisar todos los procesos del organismo ejecutivo y vamos a darnos cuenta que hay un montón de procesos que se repiten y que no sirven. Entonces, tal vez la digitalización del país de cara a la pandemia como una salida puede ser algo que nos ilusione y que nos guste y que empezamos a discutir sobre temas torales del país. Definitivamente el Congreso pues ya empieza a hacer su labor política al no aceptarle el estado de calamidad por 2 veces al presidente y hacer ellos una propuesta que no sabemos al final cómo quedó, no la hemos visto publicada y obviamente pues será para los salubristas un desafío poderla poner en marcha. Yo apoyo lo que dice Pablo de ya no parchar más, hacer cosas, especialmente en un país donde el mismo presidente lo declara vulnerable, el poder realmente hacer reglamentos para cuando tengamos excepciones, porque las urgencias, miren lo que pasó, que era de urgencia nacional y ya pasaron varios días y no lo podemos implementar. Bueno, en relación a eso, la ley orgánica marca claramente cuáles son los procesos para remitir para su sanción y publicación al organismo ejecutivo, incluso tiene plazos, así que conociéndolos se sabrá y muy probablemente será mañana. Tenemos conocimiento que el viernes, cumpliendo los plazos que establece la ley orgánica del organismo legislativo, fue que se entregó al organismo. Licenciado Hurtado, un minuto para algún tema que pudiera haber quedado ahí. Abordamos, insisto, ley de contrataciones, ley de servicio civil, ley orgánica del presupuesto, el tema de la ley electoral y partidos políticos. A su criterio, ¿algo faltaría? Por lo menos como una agenda mínima de trabajo que debería de ponerse. Todavía queda pues 2 años de la actual 9ª legislatura. Sí, yo creo que una tarea fundamental, y hemos venido hablando de lo que corresponde a quienes están ejerciendo el poder. Yo sí no quiero terminar sin decir lo que nos corresponde también como sociedad. Y como sociedad nos corresponde, primero, dejar de un lado los altísimos niveles de intolerancia que al final de cuentas se traducen en una presión inmanejable para quienes ostentan el poder. ¿Por qué? Si no se hacen las cosas como yo quiero o como mi grupo quiere, simple y sencillamente me dedico a desvirtuar todo, a criticar todo e incluso a impugnar de todo. Y eso no permite que nada vaya avanzando. Entonces, si bien
Los tomadores de decisión, quienes ejercen el poder, tienen una enorme función, una enorme responsabilidad. También la sociedad tenemos que ser corresponsables y al menos encontrar cuáles son los puntos de acuerdo que permitan empujar, impulsar los temas de los que hemos venido conversando y otros que puedan resultar prioritarios. Así que ese es el mensaje que quiero trasladar también, porque no puede ser que se lo exijamos todo a quienes están en este momento encargados de tomar decisiones, pero ni siquiera les exigimos al unísono. Yo exijo una cosa, otro exige otra cosa, otro exige otra cosa, y lo que hagan siempre va a haber alguien que lo va a criticar, que lo va a impugnar, vuelvo a decir, el concepto, y eso impide que las cosas vayan sucediendo. Bien, agradecemos a la ingeniera María Carmen Aceña de CIEN y al licenciado Pablo Hurtado de ACIES que nos hayan acompañado esta noche de domingo. Gracias por hacer el sacrificio de estas casi una hora de conversar de temas sustantivos de país. Muy amables, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, muchas gracias. Feliz semana. Igualmente. Pues don Mariano, una serie de reformas, como ya se refería, que urge el Estado. Un Estado que para el pasado viernes, cuando se hace público el nuevo semáforo, 300 municipios en rojo. Situación que requiere elementos excepcionales para que el Estado funcione. Y de esos elementos, las normas son fundamentales. Efectivamente, y como lo reitero, mañana está previsto que sea publicado en el diario de Centroamérica el decreto 11-2021. Y a partir de eso habrá que fiscalizar, tienen días para publicar reglamentos, para emitir normas centralizadas, manuales. Esperemos de que el organismo ejecutivo ya esté trabajando al respecto. Así que les agradecemos mucho, los invitamos para que continúen con Canal Antigua. Mañana tenemos con Carmina Valdizán, lo anunció de una vez, un programa especial, un invitado especial que nos va a hablar de la situación en Nicaragua. Así que los esperamos mañana por la noche. Un gusto en saludarlos.